Jaime Bailey, en su programa más reciente, critica duramente a Rafael López Aliaga por sus declaraciones tras las elecciones generales del Perú. Y vamos a reaccionar y vamos a hacer una crítica a lo que él califica como palabras vergonzosas y deplorables de López Aliaga, y especialmente en referencia a su ultimátum de 24 horas al Jurado Nacional de Elecciones para anular los comicios, su llamado a la insurgencia y un lenguaje, según Bailey, muy vulgar, con amenazas explícitas contra el presidente de este organismo, Roberto Burneo. Pero antes quiero ir y mostrarles a ustedes a qué declaraciones se está refiriendo Bailey. Después vamos a reaccionar a este video y le voy a hacer una crítica de por qué lo que está haciendo López Aliaga en el Perú es muy necesario para que realmente haya una democracia. A este video le voy a hacer una crítica de por qué lo que está haciendo López Aliaga en el Perú es muy necesario para que realmente haya una democracia. Si no tenemos nosotros la capacidad de criticar, si no tenemos la capacidad de cuestionar, si no tenemos la capacidad de exigir transparencia e investigaciones, entonces ¿de qué democracia realmente estamos hablando? Pero escuchemos las palabras de Rafael López Aliaga. Le damos exactamente 24 horas. Tiene hasta las 8 de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude electoral. 24 horas. Si a las 8 de la noche de mañana no está esta buena porquería, si a las 8 de la noche no declara nulo esta porquería, señor Burneo, prepárese a su propio plan Morrocoy. Bien grandazo lo va a tener. Un Morrocoy enorme, para que te comportes como hombre. Morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter, señor Burneo. El Morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter. El Morrocoy se lo vamos a meter, ya sabe por dónde. Le damos de... Bueno, es interesante cómo la izquierda siempre es violentísima con sus palabras y nunca parecen escandalizarse, ¿no es cierto?, todos aquellos que defienden estos proyectos políticos. Pero en cuanto López Aliaga usa de palabras que pueden sonar violentas, es impresionante cómo todos estos periodistas se escandalizan. Pero vamos a escuchar aquí la reacción de Jaime Bailey. Luego, vi anoche al candidato de derecha conservadora, de derecha religiosa, López Aliaga, que se supone que es un hombre inteligente, que es un hombre educado, es un hombre de clase alta o de clase media alta, que ha tenido una vida relativamente confortable, privilegiada, ¿no?, por comparación con la mayoría de sus compatriotas de los peruanos. Vi expresándose en plaza pública y con micrófono de una manera completamente grosera, vulgar, canallesca, procaz. Es impresionante cómo Jaime Bailey tiene un diccionario ahí yo creo que Jaime Bailey nació en una época equivocada. Él habla como si estuviésemos en el barroco, ¿no?, en el periodo más intenso del barroco, en el rococó, cuando había que meterle adjetivos y adjetivos lo más intenso posible y la mayor cantidad posible en la lengua para sonar culto, ¿no es cierto? Que eso es lo que está intentando hacer, me parece. Pero no estamos en el barroco. Ya en días anteriores, el señor López Aliaga había amenazado a una autoridad electoral de apellido Corbeto, de la OMPE. Ya lo había amenazado. Ya le había dicho. A ver, esperemos un poquito. López Aliaga amenazó a un hombre que de hecho fue detenido y que realmente están en este momento siendo acusados de no haber cumplido sus funciones. Yo no veo absolutamente ningún problema con eso. Yo voy a ir a tu oficina y no vas a salir con vida, ¿no? Ya había dicho una cosa francamente inaceptable, ¿no? Pero ayer fue mucho peor. Ayer le dio un ultimátum al presidente del jurado de elecciones, a un señor llamado Roberto Burneo. ¿Pero quién se ha creído López Aliaga que es?
¿Con qué Es un candidato a la presidencia, no es como quien se ha creído que es. Tiene todo el derecho de hacer un ultimátum, realmente, realmente. Eh, Miren, justo en el contexto de este video, ya vamos a continuar escuchando, pero unos momentos antes él argumentaba que no hay evidencia de fraude, que la participación fue similar a la de 2021, que los votantes que no pudieron sufragar el domingo lo hicieron al día siguiente y que las irregularidades logísticas, especialmente los retrasos en la instalación de mesas en algunas zonas, especialmente en Lima, no equivalen a un robo sistemático de votos. Miren, es una manera mucho más sofisticada de hacer fraude. Y nuevamente lo voy a decir, exigir transparencia no es algo antidemocrático, es todo lo contrario. ¿Qué autoridad le da un ultimátum de 24 horas al presidente del jurado de elecciones, a quien había elogiado en días pasados? En días pasados López Aliaga había dicho que respetaba mucho a Burneo. Por lo visto cambió de opinión porque ya está fuera del balotaje. Obvio que cambió de opinión, pero cambió de opinión no por el hecho de haber quedado fuera. No es que López Aliaga dice perdí y no hay personas que cuando pierden a eso no lo pueden aceptar. No, estamos hablando de que aquí pasó algo rarísimo. Aquí pasó algo totalmente cuestionable y tiene todo el derecho de exigir transparencia. Lo voy a decir una y otra vez. Porque ha pasado al tercer lugar y por lo visto no es un buen perdedor. Ayer en plaza pública con micrófono a los gritos, este señor López Aliaga, que se supone que ha sido el representante de la derecha educada, ilustrada del Perú, se supone que la gente de clase alta en el Perú, principalmente en Lima, ha votado por él. Amenazaba al presidente del jurado de elecciones con lo siguiente, decía, te doy plazo hasta las 8 de la noche de mañana por hoy. O sea que ese plazo está por vencer en un par de horas. Para que si anules las elecciones, tienes que anular completamente las elecciones. Esta porquería, decía López Aliaga, tienes que anular las elecciones. Si no anulas todas las elecciones, entonces vamos a llamar a la insurgencia, decía López Aliaga. Más o menos a la rebelión popular, más o menos a la violencia callejera, más o menos a la guerra civil. Más o menos, más o menos, más o menos. No, una cosa es la insurgencia, una cosa son las protestas y otra cosa es una guerra civil. Pero más allá de eso, miren que a lo que hay que analizar aquí, y es lo que no está haciendo Bailey, vamos a hacer una reflexión en un momento, lo que tendría que analizar Bailey es si tiene peso, y por qué tiene peso o por qué no tiene peso el hecho de que López Aliaga exija que se rehagan las elecciones. A ver, ¿por qué lo dice? Primero uno, si va a criticar a alguien, y es lo que hacemos siempre en este canal, tratamos de entender a la otra persona, entender el por qué. Aunque esté errado, hay que entender el por qué. Y es curioso que en este canal yo muchas veces, o siempre hago eso, entender al otro, e inmediatamente la gente que no entiende te acusa de que estás pensando como el otro y estás justificando al otro. No, lo estoy tratando de entender porque una vez que yo entienda sus argumentos, aunque sean falaces, o que sean ficticios, o que sean erróneos, a mí me da la oportunidad de poder hacer una crítica mucho más profunda. Y este es el problema con esta crítica que está haciendo Jaime Bailey. No estoy criticando que Jaime Bailey lo critique. Que lo critique. Lo que le estoy notando es que tiene que poner sobre la mesa los argumentos de Rafael López Aliaga de por qué se tienen que rehacer las elecciones. Y una vez que consideres esos argumentos, ahí recién puedes decir López Aliaga tiene razón o López Aliaga no tiene razón, que es lo que vamos a ver en un momento. Pero aquí falta peso argumental en esto que está diciendo Bailey. Y Bailey se sienta y se centra, y tal vez tiene razón, en condenar el tono, el lenguaje violento o el lenguaje grosero, como si en Perú hablasen con flores, ¿no es cierto? Como si hablasen con flores, por favor, por favor. Pero más allá de eso, y esto no lo digo con el ánimo de ofender a mi querido pueblo peruano, no, ustedes me entienden. A lo que voy es que Bailey está llevando su argumento, su crítica, a cuestiones que son totalmente accidentales, que si hizo referencias sodomitas o llamados directos
a la insurgencia, que no contribuyen a un debate serio y que pueden deslegitimar una causa válida. Perfecto, es un aspecto para considerar, pero no es lo esencial aquí, no es el punto central. No es el punto central. El punto central es por qué Rafael López Aliaga está exigiendo transparencia, por qué está exigiendo un proceso que sea válido y por qué él cree que se han dado ciertos elementos que invalidan todo este proceso electoral y por lo tanto se tiene que hacer de vuelta. Por lo tanto, se tiene que hacer de vuelta. Pero bueno, sigamos escuchando a este señor. Pero además lo amenazaba este candidato presidencial que aparentemente no va a pasar al balotaje, va a quedar tercero y no sabe digerir con aplomo, con elegancia, con dignidad, con sentido patriótico su derrota. Lo amenazaba con sodomizarlo, lo amenazaba con meterle cosas por el trasero. A ver. Yo le voy a pedir perdón al pueblo peruano porque yo hasta el día de ayer creía que Argentina era el campeón mundial del país en el cual nunca te aburres. Pero ciertamente que el Perú lo ha desplazado. Ciertamente que Perú es un país mucho más entretenido, al menos mirándolo desde afuera. Porque bueno, sigamos. Lo amenazaba con hacerlo bien hombre. Decía unas cosas verdaderamente chocantes, groseras, vulgares, asquerosas, inmundas. Y yo viendo a ese señor, pensé, este sujeto no da la talla para ser presidente del Perú. Al margen de que sea de derecha religiosa, conservadora, o de derecha empresarial, pujante, capitalista, de que sea pro-Trump o pro-Milei, un candidato presidencial no puede hablar así, no le puede... A ver, supongamos que un candidato presidencial no puede hablar así. Perfecto. Pero no es el habla lo que hace de un candidato un buen candidato. Eso nuevamente es algo circunstancial. Es algo totalmente secundario. Es algo irrelevante para la situación política que está llevando el Perú. Entonces, uno puede criticar, ciertamente puede criticar el lenguaje de una persona, pero uno tiene que tener en cuenta que cuando lo critica, la manera de presentar sus ideas es totalmente irrelevante cuando consideramos las ideas en sí mismo. ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Cuál es su plan de acción? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar? Entonces, si vamos a atacar a Rafael López Aliaga, se lo tiene que atacar por eso. No se lo tiene que atacar por algo secundario. O se lo puede atacar por algo secundario, pero también basado en lo esencial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y ahí es el problema. Me parece que Jaime Bailey hace un análisis demasiado superficial y esa es mi mayor crítica. Es un análisis totalmente superficial. Yo lo que le quiero demostrar en este video, lo que este señor está diciendo en realidad, es criticar la cáscara. Se queda en la cáscara y no pasa más allá de la cáscara de esta situación. Puede decir al presidente del jurado de elecciones, si no anulas los comicios, porque claro, él los está perdiendo, López Aliaga, te voy a meter cosas por el culo, por favor. A ver, nuevamente, aquí tenemos un problema, porque Bailey comete un error muy grave al equiparar la denuncia de irregularidades a la exigencia de transparencia con un ataque a la persona. Esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá. Y obviamente que lo que el señor Rafael López Aliaga está haciendo no es atacar a la democracia. No es atacar una institución de ese proceso democrático. Porque sí, porque está perdiendo. No, señores, lo está haciendo porque está denunciando irregularidades y está exigiendo transparencia y tiene todo el derecho de hacerlo. Exigir escrutinio, exigir auditorías, exigir la aclaración de fallas es el corazón de cualquier sistema democrático sano. Entonces, lo que el señor Rafael López Aliaga está haciendo es, de hecho, salvar la democracia en el Perú. No porque esté perdiendo. No porque esté perdiendo. Tal vez el hecho de que haya pasado a tercer lugar le da un empujón porque está padeciendo una injusticia. O al menos él percibe que está padeciendo una injusticia. Y tal vez tiene razón. Seguramente tiene razón. Entonces, en una democracia, los resultados electorales no son artículos de fe intocables. Que eso es lo que los medios nos quieren hacer creer. Que eso es lo que este señor nos quiere hacer creer. Pero entonces, si es así, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la democracia? Los resultados electorales deben ser verificables
Y es curioso que históricamente, y esto sin ánimo de ofender, nuevamente lo digo al querido pueblo peruano, pero históricamente en el Perú, como también en muchos otros países, los candidatos perdedores, ya sean de izquierda, de derecha, de centro, donde sea, es común que denuncien irregularidades cuando perciben problemas. Como pasó en Honduras, por ejemplo, que cuánto tiempo tardaron en encontrar al ganador. Y si es que ganó el señor. No lo estoy cuestionando, pero no lo sé, no lo vamos a saber. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el proceso democrático no funciona como lo están haciendo. ¿Y por qué no funciona? Y es porque hay mañas, porque es un proceso democrático amañado, porque es un proceso que de democrático no tiene mucho. Cuando hay retrasos masivos en la apertura de locales para votar, y especialmente en zonas con fuerte apoyo a Renovación Popular, me parece que el señor Rafael López Aliaga tiene todo el derecho de decirlo. Porque es, como lo dije en el vivo, que después me censuraron porque usé la palabra fraude. Sabían que hice un vivo sobre Perú, sobre las elecciones, el lunes a la noche, y en cuanto dije que esto era una manera de fraude, y esperemos que ahora no me lo censuren, sofisticado, el retrasar masivamente la apertura de locales de votación en zonas con fuerte apoyo a Rafael López Aliaga. Dije eso y me bajaron el video. Pueden ir, dura solamente 6 minutos y ahí yo estuve 2 horas hablando como tonto sin saber que me habían censurado el video, que lo frenaron, se frenó la transmisión. Es interesante, ¿no? Se ve que no podemos cuestionar eso. Cuando hay dificultades logísticas que dejaron a cientos de miles de limeños sin votar el domingo, donde el señor López Aliaga fue el alcalde, donde obviamente que él hizo tan buen trabajo en Lima que iba a ganar en la mayoría de esos votos. Y estamos hablando no de 1.000 personas, de 2.000, estamos hablando de más o menos 600.000 afectados. Y muchísimas de esas personas que ni siquiera pudieron ir a votar el lunes porque tenían que trabajar. Son cosas muy cuestionables. Cuando se dieron cambios en el orden de los resultados durante el conteo oficial, que de repente Sánchez supera a López Aliaga porque dijeron que... y lo supera el miércoles. Cuando dicen, no, porque son actas del domingo, pero recién ahora, claro, nos dimos cuenta que las teníamos. Por favor, señores. Y justo a la medianoche, entre las 12 de la noche y la mañana, de repente lo superó Sánchez, el candidato de la izquierda radical. López Aliaga tiene todo el derecho de quejarse. Todo el derecho, todo el derecho. Y vamos a salir a las calles y esto va a ser un incendio. Vamos a incendiar la pradera. Me dio vergüenza López Aliaga. Francamente pensé que no está a la altura de quienes han confiado en él. Ha estado a punto de pasar a la segunda vuelta. No ha ocurrido. Bueno, si él es religioso, ¿no? Supuestamente él eligió el camino de la religión a los 19 años, ¿no? Eligió la castidad, el celibato, la abstinencia sexual. En teoría no tiene una pareja. Bueno, si es religioso debería ser humilde, debería ser compasivo. Tremenda falacia acaba de cometer Jaime Bailey. Si es una persona religiosa, una persona que va a la iglesia, una persona que ora, debería ser humilde, compasivo, debería quedarse callado. Miren qué estupidez más grande que está diciendo Bailey. Nos está tomando de tontos a los que creemos en Dios y a los que tratamos de vivir de acuerdo al Evangelio. Nos toma de tontos. Nos toma de tontos, ¿sabes por qué? Porque una de las cosas que Cristo nos pide es buscar el reino de Dios y su justicia. Y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Y eso significa que en la política el objetivo principal es la justicia. El político tiene como deber fundamental hacer que en un país haya justicia. Y por lo tanto, un candidato, y especialmente si es alguien religioso, tiene un deber fundamental de exigir la justicia. Un deber fundamental. Y miren, religioso. ¿Qué significa religioso? Religo, de religar, del latín, que significa esa relación con Dios, que es el acto supremo de justicia. Si nosotros estudiamos la ética de la virtud, la ética de las acciones humanas en la tradición occidental, nos vamos a dar cuenta que la justicia es la virtud máxima, es la característica fundamental de la vida social, especialmente de un político. La justicia, la justicia. Por eso cuando Cristo dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, la lógica de la justicia de Dios, y todo lo demás se va a dar, porque ya está, eso es lo central, eso es lo central. Entonces, una persona como religiosa
tiene la exigencia máxima de buscar la justicia. Y además, el acto de religarse de religión hacia Dios es el acto máximo de justicia. Lo explica el mismo Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, donde dice el acto máximo de justicia es la religiosidad, cuando le damos a Dios aquello que nosotros por deuda le debemos, aunque nunca se lo vamos a poder pagar. Y por eso Cristo murió en la cruz, para cerrar eso, un acto de justicia. Entonces, cuando el Señor Bailey dice, es un religioso, se tiene que quedar callado la boca, tiene que ser humilde, tiene que orar, Señor, usted no tiene ni idea de lo que es la justicia. Y yo quiero, si un hombre me dice, yo soy creyente, soy religioso, un López Aliaga, que me dice, yo creo en Dios, y yo quiero entonces que López Aliaga salga a pelear por la justicia. Eso es lo que quiero. Yo no quiero un cobarde. ¿Qué país quiere tener de presidente a un cobarde, a un miedoso, a una persona que ante la injusticia, ante las amenazas, ante el fraude, básicamente da el brazo a torcer? Nadie quiere eso. Y menos el pueblo peruano. Menos el pueblo peruano. Uno quiere un peleador. Porque solamente un peleador es el que le va a poder dar a Perú lo que necesita. Y López Aliaga, cuando exige justicia, no está comunicando una narrativa de fraude que es inventada de la nada. Para nada, señores. Para nada. La propia misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos advirtió que la tardanza en la apertura de todos estos locales obviamente alimentaba la sensación y la narrativa y la posibilidad de que aquí haya un fraude. Entonces, pedir a la OMPE y a la Junta Nacional Electoral que entreguen reportes detallados, que auditen las actas impugnadas o que expliquen fallas, no es algo de un desquiciado y que por lo tanto ese hombre religioso se tiene que quedar callado la boca. No, es responsabilidad cívica y es parte del ejercicio de la justicia y curiosamente también es parte del ejercicio de la religión. ¿Por qué? Porque si uno cree en Dios, tiene que tratar de vivir como Dios manda. Y una de las cosas que Dios nos manda es exigir justicia. Bueno, López Aliaga va a decir, no me gustan las palabras con las que lo dice. Bueno, perfecto, pero es algo accidental. Y por eso tenemos que distinguir. Podemos decirle al señor López Aliaga, no use esas palabras, pero tal vez es la única manera que el pueblo entiende. Tal vez es la única manera en que la gente va a decir, López Aliaga tiene razón. De alguna manera tiene que manifestar este acto de injusticia. Y por la idiosincrasia de una nación, muchas veces la persona tiene que hablar así. Como pasa con Milei en la Argentina. Todo el mundo se escandaliza, Milei, ¿cómo habla Milei? Señores, salgan a la calle en Argentina. De cada 10 palabras, 9 son insultos. Porque así hablan los argentinos. Entonces, las instituciones electorales tienen la obligación de disipar dudas con transparencia y los ciudadanos no tienen el deber de callar. Nunca, no tienen el deber de callar. Debería amar al prójimo. No demuestra esas cosas. No. Habla como un matón, habla como un canalla. Y amenaza a Corbeto con matarlo y amenaza a Burneo con sodomizarlo. ¿Quién se ha creído este señor López Aliaga? ¿Quién se ha creído? Él dice que ha ocurrido un fraude. No ha ocurrido un fraude. Ha habido pequeñas irregularidades. No ha ocurrido un fraude. El domingo quedaron en Lima Pequeñas irregularidades. Miren, cuando 600.000 personas no han ido a votar, no son pequeñas irregularidades. Porque si vamos a ver los resultados, con 600.000 votos, miren hasta dónde llegaría, ¿no? 73.000 personas sin votar. Casi todas votaron al día siguiente. El error fue subsanado. Por supuesto que fue lamentable que ocurriera lo que ocurrió, ¿no? También es verdad que quizá el domingo algunas personas que fueron a votar temprano no estaban las mesas abiertas, no había llegado el material electoral, se fueron a sus casas y no volvieron. Es verosímil que haya un número de personas que quisieron votar y no pudieron hacerlo por la negligencia de la autoridad electoral. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero eso no significa que haya ocurrido un fraude deliberado, sistemático, masivo, a gran escala. Un fraude sería quitarle a Keiko Fujimori 1 millón de votos para que no pase la segunda vuelta y dárselos a Sánchez.
Un fraude sería quitarle 1 millón de votos a López Aliaga y dárselos a Nieto. Eso sería un fraude. A ver, aquí hay otro tema cuestionable en lo que él está diciendo. Está dando ejemplos de fraude masivo que él dice no se han dado ahora. Perfecto, pero eso no significa que esas son las únicas posibilidades de fraude. Porque eso tal vez es lo que van a hacer en la segunda vuelta. Eso es lo que van a hacer después. No se van a jugar todas las cartas ahora. Baile dice que no hay evidencia de robo masivo, de fraude. A ver, lo que él tendría que decir es que aún no se ha probado con todos los elementos un fraude que cambie radicalmente el resultado global. Pero eso no invalida de ninguna manera las denuncias puntuales de Rafael López Aliaga. De hecho, en las elecciones pasadas, yo recuerdo el año 2021, ustedes peruanos recordarán, también se minimizaron irregularidades hasta que se investigaron. Entonces, exigir nulidad total puede ser, en todo caso él tendría que decir, puede ser excesivo si las fallas no son generalizadas. Pero han habido fallas generalizadas en estas elecciones. Pedir investigación exhaustiva y un recuento en las mesas cuestionadas o nuevas elecciones en distritos gravemente afectados es un mecanismo legal legítimo y de hecho está presente, escrito en muchos sistemas democráticos. No es que Rafael López Aliaga está inventando esto de hay que rehacer las elecciones. No, señores, en muchos sistemas democráticos está escrito que cuando, incluso en algunas regiones o en todo el país, el proceso ha sido gravemente afectado, se debe hacer de nuevo. Y curiosamente, denunciar corrupción e irregularidades es un acto democrático. La democracia no se reduce a aceptar los resultados y callarse. No. La democracia incluye libertad de expresión para cuestionar los procesos. Por eso es una locura que YouTube, por ejemplo, y Facebook y todas las redes, cuando cuestionan los procesos te censuran. Es una locura. Es una violación a una libertad de expresión que está enmarcada como un derecho fundamental de los ciudadanos en la sociedad civil. Libertad de expresión. López Aliaga tiene toda la libertad de expresión y todo el derecho de cuestionar el proceso. Eso hay que decirlo. Está también el derecho a impugnar actos administrativos. La ley orgánica de elecciones, y esto antes de hacer este video lo fui a confirmar, la ley orgánica de elecciones del Perú permite pedidos de nulidad por vicios graves. Miren, lo que está haciendo López Aliaga entonces no está fuera de la ley. Parece que el señor Jaime Bailey ignora la ley orgánica de elecciones del Perú. Y además también hay una obligación de las autoridades de siempre rendir cuentas. Pensemos cómo Estados Unidos, Brasil, España han vivido muchos ciclos de denuncias postelectorales que muchas veces han revelado problemas reales que exigen mejorar los procesos futuros. Entonces, a ver, no nos hagamos los campeones, Bailey, porque si Estados Unidos, si en Europa, si en países más grandes que el Perú como Brasil han habido problemas serios en el proceso electoral, no estamos hablando de Islandia, no estamos hablando de Noruega, no estamos hablando de Dinamarca. Estamos hablando del Perú. Y el Perú tiene una historia de serios problemas políticos. Entonces, descalificar automáticamente al denunciante por sus palabras es una forma de cerrar el debate, no de fortalecer la democracia. Y además, hablando de que es un hombre conservador, la derecha conservadora religiosa, a ver, López Aliaga ganó la alcaldía de Lima con amplio apoyo popular. Y sí, viene de una corriente conservadora, pero ¿saben qué? Se ganó el apoyo popular. Y sus votantes, yo creo firmemente que tienen, el pueblo peruano, el que votó a López Aliaga, tiene el derecho a que sus preocupaciones, especialmente los retrasos que afectaron desproporcionadamente sus bastiones, sean tomados en serio. Porque este señor Bailey va a decir, esto es una burla a sus votantes. Es una burla a sus votantes. No, señores. Es por sus votantes que hay que tomarse en serio todas estas acusaciones. No ha ocurrido un fraude. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que tiene el señor López Aliaga que amenaza con matar al señor Corbeto y sodomizar al señor Burneo? Si tiene pruebas de que ha ocurrido un fraude, que las presente al poder. Pero eso es de hecho lo que está haciendo Rafael López Aliaga. Hoy a la mañana ofreció 20.000 soles para todas las personas que son testigos
de todos estos problemas. Miren, la corrupción en organismos electorales no es imposible en Perú. No es imposible. Si hay corrupción en Canadá, ustedes no saben la corrupción que hay en Canadá en las elecciones. Si hay corrupción en Canadá, no va a haber corrupción en Perú. De hecho, la historia reciente del Perú nos muestra muchísimos escándalos en la OPE, en el JNE, compras públicas relacionadas en procesos electorales. No estamos hablando de algo, una anomalía, jamás ha ocurrido eso. Es interesante que Bailey en el pasado ha sido crítico de la izquierda, ha apoyado causas de transparencia, parece aplicar aquí un doble estándar al atacar duramente solo a López Aliaga mientras minimiza las fallas logísticas reportadas, porque las está minimizando. ¿Es válido criticar el mal tono? Sí, es válido. Pero es la cáscara, señores. Vayamos al corazón de las cosas. ¿Qué es lo que queremos hacer en este canal? Por eso aquí nos queremos distinguir. Equipararlo con ataque a la democracia es algo totalmente... El que es exagerado aquí es Bailey. La verdadera amenaza a la democracia es la opacidad institucional, no el ciudadano que exige luz. Poder Judicial que demuestre con pruebas que ha ocurrido un fraude, pero no las tiene. Nos toma por tontos. Y habla de sodomizar, de meterle cosas por el culo, por el trasero al presidente del jurado de elecciones. Y que si a él le meten algo por el trasero, entonces el que entre o el que lo penetre, el que se infiltre en su cueva anal va a salir manchado de caca. ¿Cómo puede hablar así? ¿Cómo puede hablar así? Recordé que Rosa No nos María aburrimos Palacio, nunca en el Perú. es una periodista muy inteligente, muy bien informada y muy bien intencionada. Después yo puedo tener mis discrepancias con ella. Me van a censurar el video aquí por las palabras de Jaime Bailey. Pero bueno, a ver, para terminar con esto. Sí, el lenguaje de López Aliaga puede ser desafortunado, puede ser reprobado, perfecto. Pero es algo totalmente secundario. Exigir transparencia, investigar las irregularidades y denunciar los vicios del proceso electoral es parte esencial de la democracia. Esto no es insurgencia, no es una guerra civil. Es exigir responsabilidad. Entonces, que Bailey defienda las instituciones, pero yo creo que se equivoca al sugerir que cuestionarlas con evidencia de falla logística se equivale a destruirlas. Una democracia madura siempre tolera y resuelve esas tensiones mediante el escrutinio, no mediante el silencio forzado, y es lo que este señor, me parece a mí, que pretende hacer aquí. Por eso, queridos amigos, mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias por ver este video. Soy doctor en filosofía política y he estudiado todos estos procesos en la historia de la política y la historia de la democracia, y por eso puedo hablar con conocimiento de causa de todas estas cuestiones. Así que si ustedes quieren tener siempre análisis racionales, objetivos, imparciales y profundos de la realidad política actual, de la realidad geopolítica, de las relaciones internacionales, de lo que está ocurriendo en el mundo, por favor suscríbanse. Y siempre, como yo les digo, comenten. Comenten si tienen algún hecho que les gustaría que comente. Comenten si tienen preguntas. Comenten si tienen críticas también a este video, porque aquí yo no busco silenciar a nadie. Critiquen si tienen algo para criticar, si algo no les gustó, pero den argumentos, porque hay muchas personas que largan, no me gustó nada. ¿Pero qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Y cómo lo resolverías? Porque este canal es para pensar. Muchas gracias a todos nuevamente, gracias por estar aquí y nos vemos la próxima.